¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos 7 de febrero de 2021, un día domingo especial. Hoy, desde la Revolución de las Conciencias, mi nombre es Luis Antonio Insomniac, para llevarles hoy día un análisis especial sobre el tema que está volviéndose cada vez más trending, cada vez en la boca de más ciudadanos, sobre todo llevándolo a la agenda política preelectoral, pero no porque sea una propuesta electoral, sino justamente porque está desnudando la calidad política, moral, social de muchos candidatos a la presidencia y al Congreso, pero sobre todo a los congresistas actuales. Y justamente para tratar este tema y poder sondear, por ejemplo, el video que tenemos en pantalla, en donde Johnny Lescano se expresa a propósito de esta propuesta de ley de cadena perpetua que está en el Congreso, creada por un miembro de su propio partido. Tenemos estamos en compañía justamente del abogado, el doctor Rafael Trujillo, así como de Peter Abad, eh, para justamente comentar este video. Buenas noches, Peter, ¿cómo estás? ¿Cómo está Luis? Un abrazo grande a la distancia a todos los compatriotas y a toda la audiencia de Revolución de las Conciencias. Estoy a disposición tuyo y bueno, de Rafael Trujillo también. Un abrazo. Buenas noches, Rafael Trujillo, bienvenido. Buenas noches a ambos, buenas noches Peter, buenas noches Luis Antonio. La oportunidad es muy grande, estamos muy cerca de poder demostrar algo que he venido queriendo demostrar por mucho tiempo, ¿no? Que toda la clase política, en realidad, todos pertenecen a un mismo bando, en la que la lucha contra la corrupción no es la prioridad de ninguno de ellos, ¿no? Creo que estamos Ya, a puertas de poder verlo y analizarlo con más detalle. una pregunta en respecto justamente de esto, Rafael. ¿Por qué es tan importante, digamos, las palabras en este caso de Johnny Lescano como candidato y de Acción Popular ya definido y además representante de un partido bastante segmentado, que incluso aún con todos esos peros, él figura dentro de los tres primeros en las encuestas del sistema? ¿Qué comentas al respecto de Es, ese? mira, date cuenta la importancia que ha tenido Acción Popular en las últimas elecciones y en realidad como uno de los principales partidos que han tenido actividad política en el Perú. Pero lo más Claro. importante de esta declaración que vamos a escuchar es realmente lo que es como ver detrás de cámaras, ¿no? Como ver más allá de lo que nos dejan ver normalmente los políticos cuando están en campaña. Yo estoy seguro que Claro. cuando la gente escuche el video, vea el video, perdón, y ve y escuche, va a entender lo que queremos demostrar, que la clase política en general, en este caso en particular el señor Lescano, no tiene la más mínima intención de tomar ninguna medida para frenar la corrupción como actividad delictiva. La corrupción como actividad delictiva, como delito que se comete desde el poder, es la principal razón de todos los problemas en el país, desde, o sea, de todo lo que se puede imaginar como problema que el Perú afronta, la corrupción es la madre de todo eso. Entonces, el hecho de que un político que se quiera presentar a la presidencia, que quiera ser presidente del Perú y que esté dentro de las preferencias electorales con expectativas de llegar y de lograrlo, demuestra qué tan mal estamos a nivel de candidaturas, de personas y de la lucha contra la corrupción como meta de todos los peruanos. Claro está. Bueno, Peter, algunas palabras para que quieras comentar para introducir una vez el video sobre el candidato Lescano u otros candidatos al respecto de la cadena perpetua para corruptos. Sí, mira, antes que nada, muy buenas noches a todos, la audiencia de Revolución de las Conciencias. Claro, por supuesto, cuando Rafael Trujillo lo dice bien claro, donde la corrupción es la madre de todos los males. Justo le comentaba yo a él
de que toda esta situación que se está viviendo justamente es consecuencia de la corrupción en el Perú, donde prácticamente nos quieren llevar a cierta confusión con el tema del confinamiento y la cuarentena y las medidas que se están tomando. Pero bueno, yo creo que esto va a servir mucho porque vemos de que los candidatos no se están condicionando a sí mismos, es más, están haciendo a un lado este proyecto de ley, lo están haciendo a un lado, ¿no? Yo creo que quieren engañar de nuevo al pueblo peruano con promesas y mentiras y llegar al poder, ¿no? Como lo dice Rafael Trujillo. Pero bien. Sí, más allá de todo esto, yo quería decirle justamente que también la corrupción en el Perú se ha trasladado también afuera, a los candidatos que se están presentando con este nuevo derecho del distrito electoral que más o menos tú sabes, Luis, el tema de que se están presentando los peruanos en el exterior para congresistas en esos dos curules. Es más o menos que quería hacerlo de que se trasladó justamente, y bueno, los partidos políticos que Rafael Trujillo lo llama organizaciones criminales, han hecho lo que le da la gana y han desvirtuado el espíritu de ese derecho, que más adelante lo podré explicar y ampliamente, ¿no? Si hay tiempo. Perfecto, vamos entonces con la introducción al video y en la parte específica donde Johnny Lescano le responde al periodista argentino Juan Cruz, que gentilmente nos ha permitido usar esta sección del video para ilustrar sobre la respuesta específica que nos da el candidato Lescano de Acción Popular. Vamos. ¿Qué opinas del proyecto de ley que presentó el general Otto Gibovich, el congresista por Ancas de Acción Popular, para que haya cadena perpetua para los funcionarios implicados en delitos de corrupción? Bueno, yo creo que puede ayudar, ¿no es cierto?, para que pueda evitarse pues, el atrocinio que ya está acostumbrado lamentablemente el peruano respecto a los servicios que se prestan por parte del Estado de algunos funcionarios que traicionan. ¿Pero usted tiene conocimiento de este proyecto? Porque le pregunté... No, yo no estoy muy vinculado a la bancada, no estoy vinculado a la bancada de ese tiempo, yo asesoraba a un parlamentario con la vacancia que promovieron, me fui, yo estoy dedicado a mi campaña, ¿no es cierto? Entonces los parlamentarios tienen su propia dinámica, pero las penas pueden resolver hasta por ahí nomás, ¿no? Los delitos. Lo que es importante es establecer un control preventivo para que el funcionario no delinca, y en vez de hacer también reacciones tener una tardías. política de incautación para que se recuperen los bienes mal habidos. Bueno, eso se está haciendo ahora, ¿no? Con ciertas limitaciones. Pero yo creo que antes de recuperar los bienes mal habidos, que es una obligación que se debe tener cuando alguien le roba al Estado, es evitar que esos se roben lo mal habido, ¿no? Eso es lo creo lo más importante, evitar que el funcionario robe, que creo que es igual que en los otros delitos. En vez de reaccionar cuando el delincuente ha delinquido y ha dañado los derechos de una persona, es cómo evitar que el delincuente no dañe los derechos de la persona. Creo que es el verdadero sentido de la ley. Preventivas que represivas. Así es. Lo represivo no sirve. No pagan las reparaciones, no devuelven los bienes, hacen esconder los bienes, hacen escapar los bienes mal habidos. Se victimizan, dañan, que son proseguidos políticos. Sí, no, yo creo que hay que ser un mecanismo más bien de prevención. Y sobre todo aquel que delinque, porque seguramente van a seguir delinquiendo hasta que no se resuelva fundamentalmente el tema de la educación en el Perú con mayores valores. El que ha delinquido no vuelve al Estado nunca más, así sea un sol. Más bueno, hasta ahí la opinión que vamos cortando por ese lapso para poder hacer un estudio por partes. Yo creo que es la parte principal. ¿Qué opinión te merece, Rafael, para poder hacer un análisis incisivo en esta parte? Ya, la discusión es muy simple. Él dice que no tiene conexión con su bancada y que por eso no conoce a profundidad el proyecto de ley para condenar con cadena perpetua el delito de corrupción. Dice como generalidad
que debe hacerse un control preventivo de la corrupción, no dice cómo, y dice que la represión no es la salida y que no está en la práctica a favor del proyecto de ley que no conoce porque No está sirve. desvinculado de su bancada. Entonces, Correcto. la pregunta que se cae de Madura es, ¿qué piensa hacer entonces para llegar a la presidencia y luchar contra la corrupción? No tiene idea. O sea, no tiene la más mínima idea de qué es lo que piensa plantearle al país como candidato a la presidencia para luchar contra la corrupción. Y está en contra de la aplicación de la cadena perpetua. Primero dice que está a favor, después dice que no la conoce y por último dice que no es algo que deba hacerse porque la represión no funciona. Okay. ¿Y a qué se refiere con eso? Que hay que trabajar en algo preventivo. Para que el representante de los peruanos en el exterior dé su punto de vista y de ahí retomar el análisis con las otras respuestas de los otros políticos que también vamos a analizar. Muy bien, muy bien. ¿Qué opinión te merece lo que hemos visto hace un momento, Peter? No, mira, yo creo que me hace acordar aquí, de una vez le hicieron una pregunta muy picante, yo creo que Juan Cruz le preguntó algo que lo ha incomodado a Lescano y se nota claramente de su intención de no saber nada de la ley de cadena perpetua porque está, ¿cómo se llama?, haciendo argumentos acéfalos, digamos, porque está bien claro que hay una ley hay un proyecto de ley. ¿Cómo no puede saber el hombre candidato a la presidencia, no sabiendo, o es que no tiene relación con su bancada, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo dijo el otro día Otto Gibovich, ¿no? Entonces, es que no conozca, deja mucho que pensar este señor, ¿no? Siendo candidato a la presidencia. Y cómo es que él piense cómo, ¿no? La pregunta que le hace Juan Cruz con respecto a la ley de cadena perpetua, ¿no? Pero prácticamente quiere zafar de estas preguntas y respondió cualquier cosa para mí, la verdad, sí. Claro está, Peter. Y justamente vamos a analizar también la respuesta que contrasta con lo que había dicho Otto Giovich, que sabía que Lescano no conocía mucho de la ley, pero que se le iba a presentar e incluso iba a empezar una cruzada nacional. Y bueno, ahora habla de que él va a trabajar en proyectos para prevenir que no haya corrupción y etcétera, pero va a trabajar, o sea, que no tiene ningún proyecto, como bien dice Rafael. ¿Alguna otra opinión, Rafael, para entrar de repente a los otros temas que tenemos en el programa? ¿Nos escuchas, Rafael? Lo tenemos un poco congelada su imagen. Sin embargo, también veíamos, Peter, de que algunos candidatos, que es bueno, como tú mencionabas, como representante de los peruanos en el extranjero, habías notado de que muchos otros candidatos, no muchos, en realidad muy pocos, mencionan la cadena perpetua porque no les conviene. Sin embargo, algunos sí se han querido colgar de la cadena perpetua como una oferta electoral. ¿Tienes algún testimonio al respecto? Mira, se le ha reenviado, ¿cómo se llama? Ahí apareció Rafael. Se le ha hecho un reenvío de parte de aquí, ¿cómo se llama? De los que están representando a un partido político que es de Renovación Popular. Se le ha reenviado una nota para que lo reciba Aliaga, pero hasta ahora no hay una respuesta. Justamente hablaba con la encargada aquí, la coordinadora de ese partido aquí en Argentina, pero no le ha contestado. Dicen que le ha hecho llegar, ¿no? Bueno, de otra forma, también acá en Argentina, en los grupos, he comenzado yo ¿cómo se llama?, a compartir, a explicarles sobre esta ley de cadena perpetua, ¿sí?
Mismo Rafael lo sabe, que donde yo le he incluido en grupos para que él exponga de lo que es esta ley en la cual podemos frenar nosotros a tanta corrupción que hay en el Perú, ¿no? Condicionándole a los candidatos, ¿no? Estoy tratando de seguir, ¿no?, los teléfonos de los diferentes, tanto congresistas como candidatos, para poder enviarles. Ya les he enviado, estoy esperando la respuesta, pero también nos vamos a reunir, justamente hemos puesto en agenda esto, nos vamos a reunir el 28 de este mes, ¿sí?, para poder plantear a quién vamos a apoyar, justamente como comunidad de peruanos en el exterior, a quién vamos a apoyar, o vamos a decidir si no apoyamos a nadie, ¿no? Porque interesante esa parte, sí. Vemos, bueno, de eso en una manera concreta, vemos que todos coincidimos que nadie nos representa, ¿no? Porque justamente el condicionamiento de parte de ellos, ¿no?, de que ayuden a la población a frenar la corrupción, no hay voluntad política de parte de ellos. Entonces, eso lo tenemos bien claro. No hablemos ni de la izquierda ni de la derecha, ¿no? Hablemos de la clase política, justamente donde ellos tienen que incidir, ¿no? Y veo que eso no lo están tomando como prioridad, ¿no? Justamente es su lucha de ¿cómo se llama?, de Rafael, pero queremos compartirlo. Hoy les cuento que me llamaron varios candidatos de los peruanos en el exterior aquí, justamente cuando hemos planteado de que queremos reunirlo a todos los candidatos que van a representar, que se van a candidatear, por los peruanos en el exterior, a congresistas, y más o menos deben ser unos 7, más o menos. En el mundo, calculo que debe haber unos 80 más o menos que se están presentando, ¿no? Pero he mandado a cada referente en diferentes partes del mundo para que tomen en cuenta este proyecto de ley. He tenido respuesta positiva de 1, 2, 3 compatriotas. Pero bueno, vamos a seguir. El 28 nos vamos a reunir aquí en Argentina. Esperemos que estén muchos compatriotas. Y una de la agenda es esto que he planteado, el tema de la ley de, ¿cómo se llama? El proyecto de ley que está en el Congreso para la cadena perpetua. Correcto. Rafael, ¿qué nos comentas al respecto para pasar al siguiente tema? Uy, se nos fue nuevamente Rafael, caramba. Tenemos algunos problemas con el internet, por lo general nos boicotean las comunicaciones con Rafael Trujillo, pero aquí está de regreso. Bueno, estamos con Rafael Trujillo. ¿Nos escuchas, Rafael? Hay problemas en la conexión. Sí, pasemos a la secuencia para unir cabos con el siguiente tema que tenemos a continuación. Ya, Rafael. ¿Qué es lo que vas a mostrar si estamos con la secuencia que habíamos pensado, con la documentación de Vizcarra, Sagasti y un congresista que contestó al pedido de la cadena perpetua en un sentido que quiero explicar? Quiero que entiendan los ciudadanos que nos están escuchando algo súper importante, que es básico. El señor Lescano no es el único que se está oponiendo a la cadena perpetua como sanción. El señor Vizcarra, en un documento, dijo que no podía convocar a referéndum para la consulta de la cadena perpetua, explicándolo en una justificación absurda, diciendo de que el referéndum para levantar la inmunidad parlamentaria que él le ofreció no se iba a llevar a cabo y que por eso no podía consultarle al pueblo en las elecciones próximas la cadena perpetua como consulta al pueblo del Perú. ¿Esto qué significa? Que el señor Vizcarra no quiso, porque no le dio la gana, de convocar a referéndum en las elecciones el proyecto de ley para condenar con cadena perpetua el delito de corrupción de funcionarios. Ese es Vizcarra, que el 2018, cuando le pedí también apoyo, también se negó. Ok,
Ahora tenemos al señor Sagasti, el actual presidente del Perú. Le pido lo mismo. Le pido que convoque a referéndum en la próxima elección presidencial. ¿Y qué me contesta? A través de los funcionarios del Ministerio de Justicia, que lo van a evaluar, que lo van a pensar. O sea, mañana, tarde y nunca. Pero lo más no sé si gracioso, dramático o insultante que he recibido o que he conocido como respuesta es la que le llegó a un ciudadano amigo mío que también hizo el pedido al Congreso para que se apruebe la cadena perpetua como sanción. Ya, correcto. ¿Me escuchas, Rafael? Y le contestaron en la última respuesta del congresista es que él no está sujeto a mandato imperativo y es lo que él responde respecto al proyecto de ley. ¿Esto qué significa para todos los ciudadanos que nos están viendo y que van a ver el video? En términos prácticos dice, a mí nadie me puede obligar a apoyar ni a votar a favor de la cadena perpetua como sanción. Eso es lo que dice él. Claro. Entonces, el congresista en cuestión, el cual nos referimos, es el congresista Rubén Ramos Zapana. Exacto, y es de Unión por el Perú. Correcto. Supuestamente ellos son los que iban por la pena de muerte, que hay que acabar con la corrupción, que hay que colgarlos de la plaza de armas, y todo, ¿en qué quedó? En que ahora ya no quieren hacerlo. Claro, esto me recuerda, por ejemplo, de que los partidos Entonces, con más votación... ¿cuál es el punto más importantísimo? Perdón, disculpa, Rafael, los partidos con más votación en el Congreso son justamente Acción Popular y UPP. Y me parece que UPP. Ya, UPP. escuchen, entonces... Te escuchamos, Rafael. Adelante, Rafael, te escuchamos. ¿Me Se nos va escucha? por ratos la señal de Rafael. Sí. Adelante, Rafael, te escuchamos. Ok, eso es para que entiendan que en esta oportunidad este congresista nos está contestando de esta manera tan grosera, diciendo que él no está sujeto a mandato imperativo, que a él nadie lo obliga a aprobar la cadena perpetua, no le da la gana. Ok, entonces, ¿qué le debo decir yo a Unión por el Perú, al presidente Sagasti, a Vizcarra y a todos los candidatos a la presidencia? Que si ellos no están obligados, porque no quieren apoyar la cadena perpetua como sanción para frenar al corrupto que llega al poder a saquear el país, y si ninguno quiere hacerlo porque no le parece, porque no le da la gana, porque no quiere, y todos responden de un modo distinto, pero al final es la misma historia, que no quieren que se sancione al corrupto que llega al poder a saquear al país con cadena perpetua, que es la pena más fuerte. Entonces nosotros tampoco estamos obligados a votar por ellos. También vamos a hacer ejercicio de nuestra autonomía, y yo personalmente, como Rafael Trujillo, como abogado, como ciudadano responsable, voy a iniciar mi voto. ¿Por qué? Porque no hay por quién votar. Porque en este momento, todos los candidatos a la presidencia, sin excepción, y todos los congresistas que pertenecen a los partidos políticos que actualmente están en el Congreso, no quieren aprobar la cadena perpetua. ¿Por qué? Porque no quieren luchar contra la corrupción. Si no quieren luchar contra la corrupción y dicen que es su derecho porque no les da la gana, ok, perfecto. Pero entonces estamos en el mismo nivel. Si ellos no quieren, nosotros tampoco queremos elegir a un delincuente para gobernar el país. Así de fácil. Porque no podemos seguir en el juego de que porque prometen mentira y media, porque prometen tontería y media, vamos a caer en el juego de que le vamos a dar el voto, cuando con los hechos están demostrando que no quieren que la actividad delictiva del delincuente, del parásito que llega al poder para saquear el país, se detenga. Entonces, si no quieren luchar contra la corrupción, ok, nosotros sí lo vamos a hacer, podemos hacerlo vía referéndum, para eso no necesitamos a ningún político,
pero lo más importante que hay que entender de esta respuesta del Lescano, de Vizcarra, de Sagasti, de este congresista en particular y de todo el silencio de los demás candidatos en general, es que nadie del sistema, que el sistema es un todo, quiere luchar contra la corrupción porque ellos llegan para cometer el delito, llegan para saquear el país. Y no lo digo yo, lo dicen todos los expresidentes que están procesados por corrupción. Entonces, no hay que ser adivino para darse cuenta de por qué ellos no quieren poner la máxima sanción posible al que comete corrupción desde el poder, porque simple y llanamente quieren entrar a saquear al país, a saquear el dinero y el futuro de cada peruano que actualmente está en el Perú y que incluso está en el exterior, porque aquel que está en el exterior le manda plata a su familiar, y ese familiar que gasta ese dinero dentro del Perú, parte se van impuestos, impuestos que quedan en manos de estos delincuentes que con el poder que tienen hacen lo que le da la gana con la gente. Lo hemos visto en la pandemia y lo hemos visto durante casi ya 40 años de gobiernos de uno y otro partido, de una y otra ideología aparente, que se han dedicado única y exclusivamente a saquear al país. Entonces, para cerrar el tema, la respuesta del congresista, la respuesta de Vizcarra, la respuesta de Sagasti, la respuesta del Lescano, lo que dijo Otto Gibovich, que mintió que iba a sacar el proyecto de ley para antes de ayer, todos representan la misma opción, la única que existe en el Perú, la corrupción como sistema de gobierno. Y los únicos que pueden acabar con la corrupción como sistema de gobierno somos nosotros, el pueblo, las víctimas de este saqueo que nos ha dejado a la mayor parte de peruanos en la pobreza, con necesidades que podríamos cubrir con nuestras propias riquezas, con nuestro propio dinero, que estos delincuentes se llevan y que se quieren seguir llevando. Moraleja, ellos no van a pelear por nosotros. Nosotros tenemos que organizarnos para pelear por nuestros derechos, por nuestro interés, que es defender nuestro dinero para que no se lo sigan robando. Excelente, bueno, expresión de todas esas ideas para poder aclarar a la población de lo que se trata las elecciones actualmente, que no es una propuesta electoral la cadena perpetua, sino que además se encuentra actualmente en el Congreso y que ninguno de los 130 congresistas, como hemos visto, por ejemplo, en la compartida de pantalla que hemos tenido aquí, ninguno de los 130 congresistas ha querido realmente participar del apoyo a esta población de esta ley que se encuentra en sus manos actualmente. Entonces, ¿qué cara pueden tener los partidos políticos que ellos representan o que son representados por ellos actualmente de postular incluso a las nuevas elecciones ofreciendo la cadena perpetua como oferta electoral, como ha sido luchar contra la caso de corrupción? algunos? Claro, ¿Cómo? ofrecer luchar o como Lescano que dice ofrecer que va a trabajar para prevenir que no haya corrupción y que va a evitar de que los Los va a corruptos vuelvan educar, a dice, los va a educar. y que va a evitar que los corruptos vuelvan al poder político. Pero yo digo que quién va a querer volver si justamente ya deben estar gozando de los millones Ya que se con han toda la llevado plata que se impunemente. llevan. Claro, el tema es la impunidad y nadie quiere afrontar la impunidad como un tema de factor correctivo en el código. Empieza a hablar incluso de la Constitución, como si la Constitución castigara la corrupción, que es lo que principalmente asalta al pueblo peruano desde hace más de 30 años. Vamos a darle un pase a Peter para que nos dé su comentario al respecto de este hecho que estamos observando. Peter. Sí, bueno, esta frase que siempre lo he mencionado, siempre lo he posteado en las redes sociales, un pueblo que olvida su pasado está condenado a cometer los mismos errores. Entonces, justamente, ¿no? A muchos compatriotas he debatido con ellos y le he dicho que estas elecciones va a ser más de lo mismo, donde prácticamente lo entendí a Rafael justamente, bueno, a través de ti, Luis, que justamente es una medida muy, muy concreta y ya veo de que
de que, ¿cómo se llama? Los candidatos no quieren saber nada con esto porque es como que si ellos todos se pusieran de acuerdo de que verdaderamente no les conviene. Esta ley no les conviene, justamente, no les conviene. Entonces, estoy muy de acuerdo en que un corrupto nunca va a sacar una ley en contra de ellos en la vida. Lo que tiene que hacer la sociedad peruana, la ciudadanía, el pueblo, lo tiene que hacer esto. Y es más, claro. yo creo que en ese paso que se sigue, hoy le hablaba un compatriota que me llamó de Perú, que justamente me olvidé de decirte, Luis, para invitarlo, ¿no? Pero bueno, ya está. Claro. Y me decía del ejemplo que hizo justo pues, Singapur. Singapur, en 50 años, ¿no? Yo creo que si Singapur y Perú, Singapur es una isla, nuestro país es grande en recursos naturales, grande, es rico. Muy rico. Rico en recursos naturales. Bueno, 30 años de saqueo, 20.000 millones de soles al año que se va en corrupción, y eso no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice la Defensoría del Pueblo, lo dice. El mismo informe del Banco de la Nación. ¿A dónde se va este dinero, no? Estamos viendo, bueno, claro, es una vergüenza de que nuestro país, ¿no? Las seguidillas de presidente que hemos tenido, todos manchados con corrupción, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo se resuelve todo esto, no? ¿Cómo se rompe el círculo? ¿Cómo se rompe el círculo? Justamente, yo quería aclarar justamente antes de pasar a un siguiente tema, es que ha habido algún candidato que ha querido usar esto como campaña electoral, haciendo de cuenta que no existe la ley ahorita mismo en el Congreso, porque aparentemente obviamente no les conviene que se apruebe antes de las elecciones, que es digamos lo que a nosotros nos interesa, que aparentemente como tres mosqueteros, ¿no? Solitarios, ingenuamente pretendemos que los congresistas aprueben cuando estamos demostrando que nunca les interesó desde noviembre del 2020, pero en realidad lo que buscamos es que la gente se dé cuenta de que existe actualmente en el Congreso y que ellos no quieren hacer nada al respecto. Entonces, ¿con qué cara vienen aquí a pretender nuestros votos, no? Entonces yo diría, amparados en eso, hay que analizar qué poder tienen, por ejemplo, los actuales candidatos a la presidencia. Por ejemplo, el caso de López Aliaga, que no se nos olvide que es uno de los pocos que ha ofrecido como candidato a la presidencia el tema de la cadena perpetua para los corruptos como si fuera una gran novedad electoral. En algunos casos hemos escuchado a algunos candidatos al Congreso, pero el caso más patético que hemos escuchado ha sido el del Lescano, despreciando justamente una ley propiciada por uno de su bancada, ¿no? Eso es lo más patético que hemos visto. Pero ¿qué poder tienen, por ejemplo, los actuales candidatos a la presidencia o los candidatos al Congreso que tienen menos cabida de poder e influencia sobre los actuales congresistas? ¿Qué opinión te merece eso, Rafael? Es muy simple, hermano. La promesa electoral es la mentira electoral. O sea, eso es tan simple como que 1 más 1 son 2. El que quiere pelear contra la corrupción no consulta, no promete, no ofrece, lucha. Si el señor que está diciendo que quiere luchar contra la corrupción con la cadena perpetua quisiera hacerlo, se pararía frente al Congreso de la República y pondría un cartel y diría: señores congresistas, como candidato a la presidencia del Perú, les pido por el bien del país y por los millones de peruanos que están hartos del saqueo del que son víctimas, que pongan en agenda y aprueben la cadena perpetua hoy día. Entonces, ya no sería una promesa electoral, sino se pondría la camiseta de los peruanos y de los ciudadanos de a pie, de aquellos que no tienen agua, que no tienen desagüe, que están sufriendo desnutrición, que están siendo víctimas de todo lo que la pandemia ha traído como desgracia. A nombre de todos ellos, yo pondría el pecho y diría: acá estoy, yo soy el candidato que va a lograr que ustedes hagan lo que corresponde hacer. Yo, como Rafael Trujillo, lo he intentado. He pedido a 230 congresistas que lo hagan y me han dicho que no. Pero ¿sabes por qué no lo he podido lograr? ¿Por qué no he podido ponerlos contra la pared?
porque no tengo prensa, no tengo la oportunidad de acceder a los medios de comunicación masivos que estos candidatos sí tienen. Estos candidatos tienen jefes de prensa, tienen a toda la logística, pueden llamar a la prensa cuando les dé la gana, pero la realidad es que no lo hacen no porque no pueden, sino porque no quieren, porque solamente quieren entrar al poder para saquear al país. Como abogado he venido peleando por este proyecto de ley desde el 2018. Le he pedido apoyo a todo el mundo. ¿Dónde estaba el señor Aliaga cuando el proyecto de ley se estaba gestando? Ayudó era candidato de Solidaridad Nacional, creo, con Rosa Bartra y con Jenny claro, Cantoma. Lo que pasa es que, como ha visto que el proyecto de ley tiene pegada en la población, quiere mentir, quiere ofrecerlo como una mentira electoral, porque ahorita ustedes, que son personas que están enteradas de todo lo que está pasando, un poco más que la ciudadanía, ya se han dado cuenta que ningún candidato, ninguno, ni uno, ni al Congreso, ni a nada, quiere tomar una sola medida para frenar la corrupción como sistema de gobierno. La corrupción es un sistema organizado que saquea al país durante 5 años con un títere de turno como presidente, que en realidad es un delincuente que maneja el poder en función de los intereses del poder económico que está detrás. Entonces, ese poder económico que está detrás, que pone al delincuente de turno a manejar nuestros recursos, no va a querer nunca, jamás, que se apruebe la cadena perpetua, porque se les cae el negocio. Entonces, el negocio está hecho a nuestra costa, a costa de las necesidades del pueblo, de la pobreza de millones de personas, y ya eso la gente lo tiene que entender. No pueden seguir apoyando al que lo saquea, no pueden seguir apoyando al que le roba. Tienen que decirle, o apruebas la cadena perpetua, o apoyas ahora con tu lucha al lado del pueblo, o no tendrás mi voto. Ese es mi consejo para todo el pueblo peruano. Si no tenemos el apoyo de esta gente que quiere entrar al poder, que se vayan a engañar a su abuela, y que dejen de prometer cosas que no van a cumplir, y que de una vez, yo como ciudadano le digo, si no haces que el Congreso apruebe la cadena perpetua, yo voy a viciar mi voto, porque no estoy obligado a votar por un ladrón para que entre a saquear al pueblo. De eso ya me cansé. Esa es mi idea. Así como ellos no están obligados, según lo que contesta este congresista, a responder cuando se supone que el derecho de petición obliga a una respuesta en 30 días, pero ellos se sienten con el privilegio de no contestar cuando se trata de algo que a consenso de muchos sería la solución ante el flagelo de la corrupción y la impunidad que ha reinado en el país, que es la causa de la mayor pobreza y daño financiero y todos los males, ¿no? Que nos aquejan de los derechos humanos, de la Constitución, y etcétera. No, hermano, es que la corrupción se ha convertido en la costumbre. O sea, hemos convivido es como vivir en un basural lleno de ratas inmundas que nos comen vivos, o como un ave de rapiña que entra cada 5 años con su grupo a comerse a la gente con zapatos y todo. O sea, eso ya tiene que acabar. No podemos seguir siendo las víctimas de un sistema que hace con la gente, con su vida, lo que le da la gana. Eso ya no puede seguir. No podemos seguir en el cuento de que tengo que elegir al mal menor, de que tengo que elegir a este, de que tengo que elegir al otro. Ninguno al día de hoy merece representar al pueblo porque no lo está haciendo en el momento más importante. Ahora yo te diría una cosa como abogado del diablo, digamos, como el fiscal que digamos, de la contradefensa a Rafael Trujillo. ¿Qué podría, digamos, como argumento que, digamos, las bancadas presentes en el Congreso que quisieran apoyar la ley van a encontrar una contraposición demasiado fuerte, demasiado poderosa, que no van a conseguir los 66 votos que necesitan
básicamente para conseguir esta aprobación. Y por último, digamos que la responsabilidad plena 100% es de los 130 congresistas actuales. Sin embargo, los que están candidateando al Congreso, especialmente, muchos no pertenecen a los partidos por los cuales postulan y no tienen influencia ni poder para exigir a sus congresistas nada. Y es más, resultan perjudicados por esa imagen que dejan los congresistas actuales. Entonces, en cambio, los candidatos a la presidencia, como el caso del Lescano, es muy diferente, como el caso de López Aliaga, porque ellos tienen una responsabilidad mayor de enterarse exactamente de lo que ya existe y exigir como por lo mediáticos que son. Y bueno, al respecto de eso, ¿qué opinión te merece esto, Peter, para ir cerrando el círculo de opiniones? Sí, no, yo quería recalcar algo que justamente antes tocó Rafael con el tema de las remesas de los peruanos en el exterior, que desde hace mucho tiempo, cuando justamente siempre lo he dicho, y el sinvergüenza de Vizcarra, así se lo digo, en el momento en que refrendó este derecho de los dos curules, porque le decía yo de que justo hablaba, y te comenté también a ti, Luis, con respecto a esto de la quita de la inmunidad parlamentaria que se aprobó hace 2 días, 3 días, creo, que tiene que ser refrendada por el Poder Ejecutivo y después salir en el diario oficial del peruano. Ese fue el proceso en el cual el derecho del distrito electoral, ¿sí?, a través de una resolución y la aprobación del Congreso, se ejecutó y se aprobó, y bueno, salió ese derecho para los dos congresistas. Entonces, en ese momento, cuando Vizcarra decía que los peruanos que emigraron al exterior por circunstancias, pero nunca dijo que justamente los peruanos en el exterior hemos salido de nuestro país por la nefasta clase política que hemos tenido y principalmente por la corrupción que hay en nuestro país, donde se roban el dinero, ¿no? Y esas oportunidades que tendríamos que tener en nuestro país, casi lo más de 3,5 millones de peruanos, nunca lo hemos tenido porque se han robado el dinero, y ahora veo que anualmente se roban 20,000 millones de soles, ¿no? Y nosotros, los peruanos en el exterior, hablaba Rafael de las remesas. Tengo acá el dato, donde en el medio de la pandemia, el grupo de compatriotas le mandamos una carta al presidente Vizcarra, ¿no?, donde le pedimos nosotros, por el derecho de petición, le pedimos que vele por nosotros y que aumente, porque en diferentes países del mundo quedaron atrapados con el tema de que no podían regresar al Perú, algunos que habían salido hace 2 años, 1 año, pero la mayor parte de compatriotas que ya estaban establecidos en diferentes países, donde ya se han adecuado a las leyes de los países. Estoy hablando acá en el caso de Argentina, que somos 400,000. Los peruanos, el informe del Banco Central de Reserva de Perú anualmente ingresa al Perú 3,500 millones de dólares anualmente, en la cual el IGB, ¿cuánto es? Que allá en Perú es el 17%, y más o menos sería de 580 mil millones de dólares, que es lo que se queda el Estado peruano anualmente. ¿Me equivoco o no, Rafael? ¿Dije mal? No creo. 580. Bueno, el 17% de 3,500 millones, más o menos 580 sería. Bueno, es lo que se queda el Estado peruano. Es más, el año pasado, no, el anteaño pasado, estamos 2021, el 2019, ¿no?, donde ese congreso, donde esta señora Rosa Bartra, que era de la Comisión de Constitución, con un plumazo nos despojaron, nos sacaron de vuelo a los peruanos en el exterior de nuestra participación política. Nos dijeron terrible
que para qué ya se fueron y se fueron del país y todo. Ahí es donde se reactivó y no, nos subestimó a nosotros, ¿no? Es más, en medio de la pandemia conseguimos ese derecho. Pero el dato importante, yo lo que le quería decir y lo que había tocado a Rafael, es el ingreso de remesas anualmente al Perú, ¿no? Son 3.500 millones de dólares que por año ingresa, ¿sí? Y vamos a ver puesto la conciencia de los políticos, de estos señores que se hacen llamar padres de la patria. Mirá que el dinero que ingresa y qué tan importantes somos, y nos han dado solamente 2 curules, en la cual no corresponde 2 curules, Luis, Rafael, corresponde 6 curules, 6 curules que nos corresponde por la cantidad de electores que somos de los peruanos en el exterior. Por eso, justamente, en esa lucha, gracias a algunos, sabemos qué congresistas han ido en contra de ese derecho que nos correspondía. Sabemos, justamente también, son los mismos que han votado en contra de la quita que hace 2 o 3 días se aprobó en el Congreso, de la quita de la inmunidad parlamentaria. La mayor parte, ahí sabemos quiénes son y quiénes están en contra. Esa gente no tiene que participar más en política. Justamente. Justo quería que nos explique un poco brevemente, Rafael, sobre el tema de Vizcarra y su actual protagonismo post vacancia, que más parece hubiera sido vacaciones para él, para que haga su campaña. Más parece que Merino era vizcarrista, ¿no? Y yo quisiera saber su opinión respecto a la burla de Vizcarra sobre la inmunidad decretada en el Congreso. Me estás preguntando por la inmunidad parlamentaria, ¿verdad? Sí, y la opinión de Vizcarra que usó eso burlescamente. Es muy simple para que la gente lo entienda. Se nos fue Rafael por un momento, justo cuando estaba por dar su opinión. Para hablar justo cuando estaba a hablar de Vizcarra. Claro, justo aquí viene con fuerza Rafael para dar su explicación. Bien, Rafael. Yo creo que nos están boicoteando, pero no importa, hay que seguir. Dale. ¿Me escucha? Sí, dale con todo. ¿Me escucha? Explícanos, Rafael. A ver, la inmunidad parlamentaria tiene 2 facetas. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, te escuchamos. Está bien. Perfecto. ¿Me escuchan? Ok. Sí. Respecto de los delitos comunes, que es la que han retirado, y la inmunidad respecto de los delitos de función, que sigue vigente. ¿Esto qué significa? Que los parlamentarios tenían 2 formas de protegerse frente a una denuncia de carácter penal, pero todavía hay una que está vigente, que es la del delito de función. Es decir, aquella inmunidad que, por ejemplo, si yo soy un congresista y recibo una coima por... Uy, se nos fue nuevamente. Bueno, nos está explicando de que se ha aprobado la inmunidad parlamentaria, que todavía no se ha publicado en el peruano, pero sigamos con la explicación del abogado Rafael Trujillo. Rafael, directo a la explicación. Nos decías que en caso de el ejemplo. Ya, como les decía, el congresista tenía 2 tipos de inmunidad. Le han quitado una está vigente. Y la que ha quedado vigente es la más importante, la que cubre al congresista de las denuncias por los delitos de función. Los delitos de función son aquellos que cometen en su condición de congresistas. Tráfico de influencias, recibir coimas, de eso siguen protegidos. A eso no les pasa nada. Ya los pueden detener por delitos comunes, como cualquier ser humano común o silvestre, pero por el delito que cometen por ser congresistas, eso sí sigue protegidos. Pero lo más importante de Vizcarra es que analizarlo mucho es perderse, porque es parte del sistema, o sea, es un corrupto más de los tantos que hay en el Perú. Y darle demasiada importancia, ni siquiera eso merece. O sea, lo único que merece es indiferencia por lo que ha hecho con el país y que se le castigue como corresponde. Porque, he visto gente cínica en mi vida, pero de los elegidos es el peor. Pero
no quiero individualizar el tema Claro que está, con claro uno de está. los representantes del sistema. Claro, Lo que por quiero que supuesto. la gente entienda es que ningún candidato a la presidencia, que es lo importante, porque es lo que va a definir los próximos 5 años de nuestra vida, representa los intereses de los ciudadanos, porque ninguno quiere luchar contra el principal problema que nos aqueja a los peruanos, que es la corrupción. Algo que quiero hacer entender a la gente que también es súper importante. La corrupción está en el Poder Judicial, ¿no es cierto? El proyecto de ley contempla que al juez corrupto se le sancione. ¿Qué pasa cuando hay una banda de delincuentes que le puede pagar a un juez para salir libre? Sigue delinquiendo. Entonces, el tema de la corrupción alcanza al Poder Judicial y a la Fiscalía, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo es que la ley contra la corrupción tiene que ser tan severa para que los delincuentes no encuentren en la corrupción un modo de librarse de las sanciones que merecen por los delitos que cometen. Vemos a un delincuente que lo chapan un día, paga su plata y sale al siguiente. Eso también es corrupción. O sea, cuando la gente se queja de la delincuencia en la calle, no se debe quejar de la delincuencia, se debe de quejar de aquellos fiscales, de aquellos jueces que liberan a los delincuentes comunes producto de la corrupción. Entonces la corrupción está en todos los poderes del Estado y para eso es que la corrupción debe ser sancionada con cadena perpetua para también frenar la delincuencia común. O sea, la corrupción es la madre de todos los males que vivimos como ciudadanos. Eso es lo importante que quiero que la gente entienda. Claro, claro, no se trata de la inmunidad, no se trata de nada de la Constitución, sino se trata de justamente el Código Penal y los castigos tan poco severos que existen y que permiten la impunidad, justamente que invita a que cometan delitos de corrupción, porque si hubiera un castigo severo, disuadiría de aquellos que financian a los partidos políticos. Mira, a los abogados que corrompen a un juez, al juez corrupto, al fiscal corrupto, al alcalde corrupto, al ministro corrupto, al congresista corrupto, a todos ellos se les caería el negocio. ¿Por qué? Porque el que le da la coima se puede ir, se puede pudrir con cadena perpetua en una cárcel como Chayapalca. Entonces, si no hay cliente, si no hay quien le pague coimas, el sistema se cae. Y eso es lo que no quieren. Ya, poniéndonos en el caso que te decía previamente sobre los candidatos al Congreso, por ejemplo, que los veo con mucho menos poder que los candidatos a la presidencia, ¿cómo podrían deslindar o por lo menos decir que están de acuerdo con el apoyo a la cadena perpetua para sancionar a los corruptos? Digamos, que a la ley, refiriéndome a la ley que se encuentra actualmente en el Congreso, cuando normalmente lo que hacen es decirle que, bueno, ya que los actuales congresistas no lo quieren hacer, ellos sí lo pueden hacer cuando lleguen. ¿Qué se le responde a estos candidatos? Repíteme la pregunta, hermano, por favor, digamos, me perdí. refiriéndome a los candidatos al Congreso que podría decirse que tienen poca influencia entre los actuales congresistas. Ya, muy fácil, te la respondo en una. Yo no me estoy postulando a nada. Claro. No soy candidato a presidente ni del club de mi barrio, nada, a nada. Y me estoy sacando para pelear contra la corrupción y sacar adelante el proyecto de ley. Solito hice mi proyecto, solito me fui a la OMPE, solo busqué prensa, solo traté de conseguir apoyo de la población. Creé una cuenta en Facebook para pelear. El que quiere pelear por algo, no lo consulta, lo hace. ¿Me entiendes? El que no quiere hacerlo, busca excusas. Claro, a menos que tenga un problema con sus partidos políticos y les metan presión, como parece el caso de Lescano y Guibovich, que tendrían presiones. Voy a ser bien directo con lo que te voy a decir. Pero si yo, carajo, no quiero pertenecer a una banda de delincuentes, ¡me salgo! Claro, pero no postularías pues al Congreso, ya no postulo, quedaría fuera de la carrera política. A mí me han propuesto ser candidato de partidos políticos y yo ni loco me voy a meter a una banda de delincuentes que
que quiere saquear al país para que me amarren de pies y manos y yo no poder actuar. Ni loco, prefiero no conseguir la cadena perpetua e intentarlo que meterme en el sistema y podrirme con él. No, eso no, o sea, no lo voy a hacer. El punto es que, como te digo, vuelvo y repito, aquel que quiere pelear por algo, por la lucha, por vencer la corrupción, no lo consulta, lo hace. No busca excusas, no dice mi partido no me apoya, lo hace. Correcto. Pone Y el pecho. por ejemplo, debería entonces tener más consecuencia en apoyar ya la propuesta tuya de ley hacia un referéndum. Mira, modalidades hay miles. Yo no debería ser, o nosotros no deberíamos ser los únicos que estén intentando luchar contra la corrupción. Pero lo importante del tema es que el pueblo tiene que entender que lo que necesitamos para luchar contra la corrupción es unirnos todos los ciudadanos alrededor de esta sola causa, de vencer a la corrupción como sistema de gobierno por primera vez en la historia del Perú. Bueno, yo creo que la vamos a poner, vamos a ir poniéndola en la agenda justamente para que la gente lo tenga como un requisito indispensable, una especie de vacuna para todos los políticos, para que si quieren postular estén de acuerdo con la cadena perpetua, claro, o sea, si no estás de acuerdo con la cadena perpetua, ¿sabes qué? Si no estás de acuerdo con la cadena perpetua, no tienes mi voto, así de simple. Claro, correcto. No voto por ti. Peter, creo que quería hacer una pregunta. Sí, antes piden el voto a tu abuelo. Rafael, no voy a votar por ti. ¿me escuchas? Sí, te escucho. Se fue Rafael, creo. No, aquí estoy. Aquí estoy, Chochera, aquí estoy. Dale, Peter. Sí, mira, a la gente, a los peruanos, al pueblo, hay que explicarle, cuando nosotros hablamos también tenemos que fundamentar. Por ejemplo, se habla de los 20.000 millones de soles que se va en corrupción. La pregunta es, y la gente debe estar preguntándose, pero ¿cómo es la modalidad? ¿Cómo ese es el dinero que se roban? Si el informe de Defensoría del Pueblo menciona 20.000 millones de soles, ¿quién lo tiene? ¿Cómo llega y cómo esto? A ver, yo más o menos un ejemplo, me doy la idea de que ¿cómo le llaman? Los proyectos de trabajo, el presupuesto del Congreso. Bueno, una de ellas que está, ¿cómo se llama? Muy polémica esta empresa, ustedes saben, la de Odebrecht, ¿sí? La que ha sido quien justamente es la que ha corrompido por las concesiones, ¿no? A los diferentes partidos políticos, a candidatos hace años, ¿no? Y todavía lo siguen teniendo, en la cual también este señor Aliaga dice que le va a meter una patada a Odebrecht y lo va a sacar, ¿sí? Bueno, es lo que dice. Bueno, mi pregunta es esto, Rafael. ¿Cómo es la modalidad esos 20.000 millones de soles? Yo acá en Argentina se ha hablado mucho de esto, de la sobrevalorización de los presupuestos, ¿sí? De las obras públicas. A ver, ¿cómo piensas tú que ese dinero, ¿sí? se desaparece en la totalidad de 20.000 millones de soles? A ver, eso es lo que te quería preguntar. Hermano, solamente te voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Claro. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, mira, ve, que todos los cálculos que se hacen sobre el dinero que se lleva a la corrupción son relativos, porque en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero se lleva a la corrupción anualmente de todos los peruanos, porque nadie sabe cuánto han coimeado cada autoridad que ha estado en determinado cargo en determinado momento. Lo que pasa es lo siguiente: cada ministerio, cada autoridad, cada funcionario público tiene una cuota de poder. Esa cuota de poder le permite adquirir bienes, por ejemplo, como en la pandemia, ¿no? Como mascarillas, como lo que fuera que tuvieran que adquirir. El problema me parece que es, Rafael, la señal, es una ¿no, Luis? oportunidad para sacarle la vuelta y sobrevalorar y vender. Por ejemplo, muchos crean empresas que se abastecen a sí mismos con familiares
y logran de esa manera que la corrupción se vaya pagándose a sí mismos con una empresa que le pertenece al amigo y que realmente no es del amigo, sino es mía. Acuérdate que esa es la acusación que actualmente está afrontando Forsyth como alcalde de La Victoria, que ha contratado con su amigo, ¿no? Eso está hecho público hace muy poco. Lo mismo que tenía denuncia Vizcarra, lo mismo que caen casi todos los presidentes, ¿no? Sus amigos. Claro, o sea, contratan con los amigos. El pago de favores. Exacto. Entonces, el punto no es la modalidad que usa la corrupción para llevarse el dinero. Lo importante es cómo evitamos que siga pasando. Claro, esta es la acción que tenemos que asumir como pueblo y tratar de que la gente lo haga suyo, porque la finalidad de exigir a los congresistas y comprobar de que ellos no están de acuerdo en apoyarla, de que hay censura incluso en el mismo Congreso, censuran a los periodistas que preguntan acerca de la cadena perpetua, censuran o mejor dicho, entre ellos se dicen que no les conviene prácticamente apoyarla ni a los candidatos. Y usarla como oferta electoral, además. A mí tengo el honor de que el comercio me censuró, de que me dijo que no quería sacar mi proyecto de ley. Tengo ese honor, ahí lo tengo en un marco. ¿Expreso te sacó la entrevista? ¿Expreso? El comercio no me lo sacó, me dijo que no podían, que no tenían interés. Claro. ¿Expreso? O sea, y tengo el WhatsApp que lo prueba, ese es mi trofeo. En el caso de Expreso también, me parece, ¿no? ¿En el caso de Expreso también? En Expreso también. Me parece que hubo un diario más que creo que La República. Mira, y esto estamos hablando también del caso de la señora Celia Capira, que ha sido ignorado doblemente también por los congresistas y por el presidente. Claro, lo que pasa, para entender el tema, y es que quiero que la gente lo entienda, por favor. Todos los candidatos a la presidencia solamente quieren entrar a saquear al país. Esa es la moraleja. Y la única manera de evitarlo es que ellos no van a cambiar. Los que podemos y tenemos que cambiar somos los ciudadanos. La idea es que yo no puedo abrirle las puertas de mi casa a un delincuente para que me robe. Y yo no puedo votar por un grupo de ladrones para que entren a saquear a mi propio país. Eso es lo que tiene que parar. Ya no podemos seguir diciendo por quién voy a votar. Si no hay por quién votar, si no hay por quién elegir, vicio mi voto y se acabó. ¿Y cómo logramos aprobar la cadena perpetua, Rafael, en esas circunstancias, ya que no podemos contar con este Congreso? Vía referéndum. El referéndum es un mecanismo, les explico, que también se usa con la recolección de firmas. Vas al Jurado Nacional de Elecciones, recolectas firmas, dices, quiero referéndum para tal tema, llegas, lo apruebas, lo sacas adelante y haces que toda la gente vote por la ley y hacemos como que todo el Perú es un gran congreso y todos votamos a favor de la cadena perpetua para los corruptos. Y de esa manera, por primera vez en la historia del Perú, venceríamos a la corrupción como sistema. Le puedo hacer una pregunta a Rafael, justamente tratando el referéndum, Luis, ya que tocaste el referéndum. Dale. Rafael, ¿me escuchas? Te escucho. ¿Volviste? Listo. Mira, Rafael, sí. El tema del referéndum, ¿no? Eso justo yo también estaba viendo de las opciones, ¿no? En caso, bueno, ya Luis lo dijo, en caso de que el Congreso no lo quiera aprobar y va en esa tendencia, bueno, los congresistas, el Congreso, bueno, no lo quieran aprobar, la segunda opción sería el referéndum. Está bien, hasta ahí. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que se logre el referéndum? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que hacerse lo que estamos haciendo ahorita. Difundirlo. Difundir la propuesta de la cadena perpetua y que la gente entienda algo que es el propósito de toda esta entrevista. Que el sistema le tiene pánico a la cadena perpetua porque se les cae el negocio. O sea, yo quiero que la gente lo entienda no como un problema, sino como la solución para el problema. El hecho de que ellos demuestren que no tienen interés en aprobar la cadena perpetua no es un problema,
es una oportunidad para entender que por primera vez en la historia del Perú le hemos encontrado un lado débil a la corrupción como sistema de gobierno. Tú sabes lo difícil que es encontrarle el lado débil a gente que tiene tanto poder económico y tanto poder para hacer lo que le da la gana. Claro. Es muy difícil. Y haberle encontrado el lado débil a la corrupción como sistema es el mayor mérito que he tenido y del cual me siento orgulloso como ciudadano y como abogado. El hecho de que todos se nieguen a aprobarlo demuestra el miedo que le tienen. Como les digo, el hecho de que el Congreso se oponga, de que Vizcarra se oponga, que Sagasti se oponga, no es un problema. Es una oportunidad para que todos los ciudadanos entiendan que por primera vez en la historia del Perú tenemos un mecanismo para erradicar a la corrupción del poder. Ese es lo importante. De eso es lo que yo le pido a Dios, que me dé la oportunidad de poder llegar a la mente, al intelecto de todos los ciudadanos en el Perú y que no lo vean como un problema el hecho de que esta gente no lo quiera aprobar. Lo vean como una oportunidad para entender que la corrupción como sistema de gobierno le tiene miedo a esta sanción porque podría ocasionar que por primera vez en la historia del Perú la corrupción concluya, termine y deje de saquear a todos los peruanos. No lo veamos como un problema, veámoslo como una oportunidad histórica para acabar con la corrupción. Yo no le pedí apoyo a los congresistas para aprobar el proyecto de ley porque pensara que lo iba a lograr. Yo sabía que se iban a negar, pero quería ponerlos en evidencia. Yo no le pedí el apoyo a Sagasti para que convoque referéndum. Le pedí para demostrar que no lo iba a hacer. Yo no le pedí apoyo a Vizcarra para que me apoye a aplicar la cadena perpetua. Se lo pedí para que me lo niegue y poder demostrar que todos son corruptos, que todos llegan al poder para saquear el país y poder decirle a la gente que esta es la salida que tienen que apoyar para lograr por primera vez, vuelvo y repito, en la historia del Perú, acabar con toda la corrupción en todos los niveles del Estado con una sola medida. De esa manera, el Perú se empodera y se convierte en el líder que deberíamos ser para la lucha contra la corrupción en toda Latinoamérica. Mi sueño es muy grande, es empoderar a la gente más humilde, sabiendo que con una sola firma pueden poner al corrupto pudriéndose con cadena perpetua en un penal de alta seguridad. Esa es mi meta, ese es mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo. Rafael, yo quería recordarte una cosita, quería recordar, Peter, que justamente hablando de que podría ser la primera vez que se pueda luchar, no como David y Goliat, sino de cuerpo a cuerpo contra estos corruptos que tienen tanto poder, es que la demostración de eso es que la conversación que hemos visto hoy de Johnny Lescano es como escuchar al poder a través de hablar de uno de sus títeres, de escuchar su nerviosismo y desesperación, y sobre todo escuchar por primera vez a un vocero decir lo que piensa realmente del proyecto presentado por su propio partido. Entonces nos revela realmente por qué este partido lo tiene prácticamente apestándose en el Congreso, a decir la verdad, que es lo que realmente han querido hacer desde el comienzo. Entonces, amigos, ¿lo vemos como un problema o como una oportunidad? Por supuesto que es una oportunidad, y esta es también la primera oportunidad para escuchar lo que piensan ellos. Se nos fue Peter por el momento. Justo quería ya iniciar la última ronda y ya terminar el programa. Y bueno, creo que ya vamos cerrando. Nos va a apagar el show. Yo creo que vamos cerrando ya con esta última reflexión y que nos queda claro de que, bueno, ya ha quedado en evidencia el sistema y cómo es que le molesta justamente esta ley, que por supuesto no se verá quizás aprobada antes de las elecciones, pero va a quedar como un requisito fundamental. Lo más importante de esta ley no es que se apruebe por el Congreso, que no lo va a hacer, es que la gente sepa que esa es la salida para vencer la corrupción como sistema de gobierno. Así como lo hemos dicho. Esa es la meta, es lo más importante.
Claro está, Rafael. Lamentablemente no lo veo regresar a Peter, pero ya nos tenemos que ir. Y bueno, le agradezco a Peter Abad por su participación desde Argentina. Es un peruano luchador social desde allá, desde hace muchos años, representando muy bien a los peruanos, que ha tenido varios frentes y él Que la justamente lucha, ¿no? Por salir adelante. y yo creo que es muy importante tomar en cuenta, no solamente por las remesas que mencionó Peter, sino por la influencia cultural que pueden tener los peruanos del exterior, que se pueden informar de muchas otras maneras y tienen más No, ¿y sabes información por quizás qué, que de hermano? adentro. Porque representa una de las consecuencias más terribles de la corrupción, que la gente Claro, tiene que salir de su país a buscárselo en otro lado porque en su país no lo consigue. así Entonces, es. eso es, son víctimas de la corrupción también. Claro, y por eso justamente tienen más vocación de servicio y de lucha, y son justamente una de las razones por las cuales ya será para otro programa analizar, pero que el voto debería ser voluntario porque son justamente las personas realmente interesadas en política las que deberían participar en política y tener derecho a voto. Las que quieren realmente luchar, pensar, Claro, pelearla. así Claro. es. Y bueno, eso es lo que queremos hacer, renovar la política, exterminando la corrupción y la impunidad de la que ellos son reyes, ¿no? Y reinas, para no discriminar. Listo, Rafael, un gran abrazo y será pues hasta una nueva oportunidad. Ok, hermano, muchísimas gracias. Ojalá que la gente comparta esta entrevista y que entienda el propósito que persigo, que perseguimos, que es darle una oportunidad a todo el Perú de cambiar nuestra historia, que es lo Claro. más importante. Claro está. Y bueno, pueden cortar pedacitos del video, las partes que les parezca más interesante, qué sé yo, y compartirlo de manera más fresca para que esto se viralice y que la gente se entere, porque eso es lo que queremos lograr, sin ningún interés mayor en política que el que la gente se entere de la solución. Muy bien, Rafael, un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, hermano. Cuídate. Chao. Chao, chao.